Hola, en este tutorial crearemos una composición gráfica que exportaremos para publicar en redes sociales. Primero necesitamos crear nuestro lienzo, hoja, espacio. En Figma, este espacio se llama frame. Los frames no tienen un orden, no va uno detrás de otro, sino que cada uno es independiente y pueden tener tamaños distintos cada uno. Cuando exportamos o creamos prototipos es cuando definimos en qué orden se nos van a mostrar. Pulsamos el botón de Frame y dibujamos un cuadro. Ahora en el lateral derecho aparece la información de este frame. Como que vamos a crear un post para Instagram, le damos unas medidas de 1080 x 1080. Vemos en las capas que ya nos ha creado un frame nuevo. Vemos el símbolo y el nombre. Vamos a renombrar el frame, doble clic en el nombre y lo llamaremos Post Insta. Para haber centrado en nuestra pantalla, seleccionamos el nombre del frame y pulsamos la combinación de teclas mayúscula y el número 1. Vamos a modificar el color de fondo en la banda derecha. Clicamos el color de relleno y modificamos a nuestro gusto. Vamos a empezar a añadir formas. Seleccionamos la herramienta rectángulo y dibujamos uno en nuestro frame. Fijaros en las capas, nos aparece esta nueva forma. Ahora está dentro de nuestro frame. Si yo muevo el frame, desplazo también el contenido. Fijaros ahora en la capa de layers. Si muevo el rectángulo por encima del nombre del frame, ahora ambos están al mismo nivel. De aspecto lo veo igual, pero si muevo el frame, el rectángulo no lo sigue. La pestaña Layers nos ayuda a ver qué elementos pertenecen realmente al frame. Es importante asegurarse de que lo que vemos está dentro del frame, si no, cuando exportemos no aparecerá. Vamos a revisar las propiedades que podemos modificar del rectángulo. En el lateral derecho tenemos coordenadas de posición, tamaño, acabados de los vértices. También los podemos modificar con los nodos interiores que nos aparecen en la forma, al seleccionarla. Constraints nos permite definir cómo se va a comportar el objeto cuando modifiquemos el tamaño del frame. Este apartado es un poco complejo, pero bueno, si os fijáis, según la opción que selecciono, si yo cambio el tamaño del frame, el objeto se mantiene o se deforma. Esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de crear diseños responsive o a la hora de que nosotros modifiquemos el tamaño de nuestro frame. El siguiente apartado es Layer. Aquí nos habla de qué tipo de fusión tiene este elemento con los que hay por debajo de él. Podemos cambiar transparencia y modo de fusión. El relleno, aquí podemos definir si queremos un relleno sólido, un relleno degradado y qué tipo de degradado. También podemos rellenar una forma con una imagen o con un vídeo. La opción de vídeo está en la versión de pago de Figma. La siguiente pestaña es la de Stroke, que es el filete. Si le damos al botón más, podremos añadir este filete. Tenemos opciones de color, de opacidad, de cómo este filete va a crecer al darle grosor, desde el centro, del borde o hacia dentro de la forma o hacia fuera de la forma. El grosor, y luego tenemos estos tres puntitos que son opciones extras en el diseño, por ejemplo el tipo de filete y el acabado. El siguiente apartado son los efectos. Podemos crear un efecto de sombreado o de blur. Tenéis parámetros para definir las direcciones del efecto, el tamaño, el color.
Podéis jugar con los valores para entender un poco cómo se comporta. Finalmente, la opción de exportación que veremos más adelante. Vamos a seguir viendo el panel de formas. Después del rectángulo tenemos la línea. Seleccionamos línea, pulsamos y estiramos en la dirección que queremos ir. Soltamos y se nos crea esta línea. Podemos mover sus extremos, desplazarla y en el panel derecho pues nos aparecen los valores que ya hemos comentado. Siguiente elemento de la ventana de formas, la flecha. Es similar a la línea, pero tenemos la opción de modificar las puntas de flecha. Elipse. También son valores similares al del rectángulo. Tened en cuenta que en ambos casos, en el rectángulo y en la elipse, si apretamos la tecla mayúscula mientras creamos el objeto, mantendremos el radio de aspecto, o sea, crearemos cuadrados o círculos perfectos. La siguiente forma que podemos crear son polígonos. Es muy similar a las anteriores, pero si os fijáis aparecen dos nodos en la forma. Con uno podemos modificar la redondez de las aristas. Y con el otro añadiremos lados al polígono. Estos valores también los podemos modificar numéricamente, si os fijáis en el panel derecho. La siguiente forma que tenemos aquí es la estrella. En la estrella tenemos tres nodos. Con uno modificamos la redondez de la arista, con el otro modificaremos la agudeza de las puntas de la estrella y con el tercero, cuántas puntas tiene esta estrella. Como en el caso del polígono, estos valores también los podemos definir numéricamente en el panel derecho. Voy a utilizar un último elemento que será el de texto. Vamos a verlo rápidamente. Clico en la herramienta de texto y empiezo a escribir una frase. Si veis, se despliega en la banda derecha pues tipo de letra, tamaño. Voy a ir jugando con esto. Y cuando ya tengo el diseño creado, vamos a ver el panel de exportación. Primero, reviso las capas. Me aseguro de que todo está dentro del frame. Selecciono el nombre del frame y voy a la pestaña de exportar. Aquí podéis seleccionar el tipo de archivo. También podemos elegir aquí la escala de exportación. Esto tiene relación con la resolución de la imagen que vamos a exportar. 1 corresponde a 72 píxeles por pulgada. Si desplegamos la pestaña de Preview, vemos qué es lo que se va a exportar. Como que tengo seleccionado el frame, exporto todo el frame y clico a exportar. Al hacerlo, pues se nos abre un panel normal de los de guardar y elijo la ubicación del archivo. Y ya tenemos nuestro post. Cualquier duda, respondo a vuestros comentarios y seguimos aprendiendo nuevas cosas en los próximos tutoriales de este curso. Gracias.